Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué gusto, qué bendiciones poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Quiero que sepan que cada uno de ustedes permanecen también en nuestras oraciones. Hay algunos creyentes que creen que hacer buenas obras no es tan importante. Pero aunque es verdad que la Biblia nos enseña que uno no es salvo por obras, la misma Biblia nos enseña y deja en claro que somos salvos para hacer la voluntad de Dios. Y esto incluye obras buenas. Y hoy me gustaría mostrarles y animarles por qué el creyente, el cristiano, hijo de Dios, debe hacer el mejor bien cuando podamos, en donde estemos. Y vamos a ver cómo esto es una estrategia que nos ayudará a triunfar y tener éxito en un ambiente muy difícil. El mensaje se titula Haz lo correcto siempre. Haz lo que sigue correctamente siempre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra. Usa el mensaje de hoy para animar a los que están oyendo, Dios, que tú fortalezcas su fe y nos ayudes a todos a vivir un día a la vez, siempre haciendo lo bueno en tus ojos. En Cristo Jesús. Amén. James Stockdale llegó a la fama en el año 1992 cuando se postuló como candidato a la vicepresidencia, junto con el candidato a la presidencia Ross Perot. En el 13 de octubre de ese año, del 92, Stockdale inició su discurso en un debate vicepresidencial con estas interrogativas. ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Esas preguntas las comunicó Stockdale para presentarse al público estadounidense. Lamentablemente los medios de comunicación tomaron esas palabras y las usaron para hacer burla de este candidato y lo proyectaron a él como un hombre débil, un anciano sin rumbo, que no sabía exactamente a dónde iba. Pero en realidad, este hombre era un graduado de la Academia Naval. Inclusive él fue un piloto de combate con una experiencia tremenda. Miren, en el año 65, a la edad de 41 años, este hombre, padre de 4 hijos, cayó mientras él estaba como piloto en un avión de combate. Y él salió de su avión cuando ese avión fue disparado y él cayó allí en la selva de Vietnam. Mientras él bajaba con cuando él se salió de su avión y él estaba haciendo rumbo al piso, él se dijo 5 años, 5 años, 5 años. En su mente, él pensó que iba a pasar 5 años como preso en un campamento para los prisioneros de guerra. Al fin del día, él terminó sirviendo casi 8 años en esa prisión. Miren, 4 de esos años, él la pasó a solas. 2 de esos años lo forzaron a tener que usar fierros en sus piernas. 15 veces por lo menos fue torturado. Él era el hombre, el soldado con rango más alto, entre cientos de prisioneros en ese lugar. Y a pesar de todo lo que le sucedió a él, todo lo que él experimentó, miren, él organizó un sistema de señales manuales, de notas secretas, para poder comunicarse con los otros prisioneros estadounidenses. Y todo esto, y también inclusive desarrolló una serie de reglas para gobernar el comportamiento de los prisioneros.
Estas reglas le dieron a sus soldados americanos un sentir de propósito, inclusive de esperanza. Muchos años después, Stockdale escribió: cuando una persona está sola en una celda y ve la puerta abrir 1 o 2 veces por día para que le entreguen un plato de sopa, tiene que desarrollar un rito en su vida si quiere evitar llegar a ser como un animal. Stockdale fue el que dirigió la resistencia de los prisioneros porque los vietnamitas querían usarlos como propaganda. Y él les enseñó a todos sus soldados que lo más importante, aún en ese momento tan difícil como prisioneros de guerra, era de mantener su integridad. Mantener su integridad. Más importante que la comida, más importante que evitar la tortura, inclusive la vida en sí. Stockdale escribió: vine a reconocer que si no pierdes tu integridad, nadie te puede dañar. Miren, para vivir como un prisionero honorable, él instruyó a los soldados estadounidenses que estaba bien divulgar información que no era tan importante, incluyendo su nombre, su rango, su número, su fecha de nacimiento. Pero nada más. Él les enseñó a aguantar, a resistir y mantener su integridad. Y cuando los vietnamitas se dieron cuenta que Stockdale estaba determinado a resistir y que esa resistencia estaba también animando a los otros soldados a mantener esa resistencia, estos se dieron por vencidos. Y en el año 1973, James Stockdale, junto con los otros prisioneros estadounidenses que estaban ahí en ese campo de esa cárcel de prisión, fueron librados. Su valor, su heroísmo llegó a ser algo muy bien conocido, y en el año 1976 el presidente Ford le confirió a Stockdale una medalla congresional de honor. ¿Por qué les cuento esto? Porque estamos en una serie de mensajes en donde estamos examinando ciertas estrategias, ciertos principios para vencer y triunfar en un mundo hostil y difícil. El escritor cristiano C.S. Lewis describió el mundo en el cual vivimos como un territorio ocupado por el enemigo. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Y cómo podemos nosotros triunfar y vencer? Bueno, hoy vamos a ver principio número 10 y con este vamos a terminar nuestra serie. Y es el principio que James Stockdale mostró. Ese principio es este: haz lo correcto que sigue. Haz lo que sigue correctamente. Cualquier situación en la que te encuentres, no importa qué difícil es, siempre haz lo correcto y siempre hazlo en lo que sigue. Cuando el avión de Stockdale se fue para abajo, él no empezó a preguntarse: ¿qué hice yo mal para terminar en esta situación? Él estaba en la prisión. Él no se echó para atrás, se desanimó. Él no empezó a culpar a sus captores. Al contrario, se concentró en hacer el bien en su situación. No tuvo un plan elaborado para los próximos 8 años de su vida, pero lo que sí sabía y lo único a lo que él se dedicó era esto: ¿qué puedo hacer enseguida para mejorar la situación para mí y para mis soldados? Miren, quizás tú no estés en una prisión literal, pero a lo mejor te encuentras en una prisión de arrepentimiento, donde tienes remordimiento por algo que hiciste en tu pasado. A lo mejor te arrepentiste de una oportunidad que dejaste extraviar. Quizás algunos de ustedes se encuentran en una situación donde ya te cansaste de tu trabajo, estás fastidiado, o a lo mejor te encuentras en un matrimonio, una relación donde ya estás demasiado fastidiado. A lo mejor tu situación es difícil, te sientes atacado y sientes que los ataques vienen de todos lados porque estás tratando de vivir tu fe en un mundo hostil. Y la pregunta es: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer como hijo de Dios, como cristiano,
cuando te sientes atacado por todos los lados. Mire, quizás no puedas cambiar tu situación, pero lo que sí siempre puedes hacer es hacer lo correcto. Y en la Biblia, hacer lo correcto es hacer el bien. Simplemente hacer el bien es hacer lo bueno delante de Dios. Cuando puedas, en donde quieras, en el lugar que estés. Y encontramos la base para esto en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, leemos en el versículo 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, si nosotros nos cansamos y llegamos al punto de que estamos a punto de darnos por vencidos, en ese momento ya no somos útiles en las manos de Dios. Es por eso que hacer el bien es a través de hacer el bien, de hacer lo bueno, que evitamos darnos por vencidos. Miren la manera en que Pablo lo escribe en 1 Corintios 15, 58, cuando dijo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? Hacer el bien puede ser cuidar de un amigo que se está recuperando de una operación. Puede ser llevarle una comida a un vecino. Puede ser servir de voluntario en un coro, servir de voluntario en un hospital. Puede ser compartir el evangelio con alguien que necesita de Cristo. La Biblia dice que hacer el bien, hacer lo bueno, es lo que nos mantiene de echarnos por vencidos, de tirar la toalla, de cansarnos. Y dices, well, es exactamente lo que necesito, pero ¿cómo puedo hacerlo? Quiero mencionarles la razón mayor por qué debemos seguir haciendo el bien. Todo el bien que podamos, a donde quiera que estemos y cuando podamos. En primer lugar, la Biblia nos enseña que nosotros fuimos salvos para hacer el bien. No fuimos salvos porque hicimos bien o por obras, pero fuimos salvos para hacer el bien. Hay algunos que lo confunden. Quieren decir que las obras buenas no son importantes. No, las buenas obras son muy importantes. Hacer el bien, hacer buenas obras es el motivo por el cual Dios nos salvó. Es para hacer el bien, para servirle a Él y servirle a Él a través de servir a otros. Pablo nos dice en Efesios 2, el 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La razón que Dios te salvó a ti es para que tú hicieras cosas buenas, para que tú hicieras el bien. Y sabes, si yo tengo un árbol de manzana y te digo que vayas y revises mi árbol y es tiempo de la primavera, pero no ves ninguna manzana en ese árbol, quizás tú vas a concluir, ese árbol está muerto. Quizás tú digas, pastor, hay algo mal con su árbol, pues está muerto, porque no hay nada de manzana. Y ahora, esas manzanas que cuelgan de un árbol de manzana, no es lo que hacen que ese árbol esté vivo, pero sí comprueban que ese árbol está vivo. De la misma manera, nosotros como cristianos, las obras buenas, lo bueno que hacemos, no son lo que nos salvan, pero sí comprueban que somos un cristiano salvo. ¿Por qué? Porque lo bueno que hacemos es la obra de Dios mediante su Espíritu en nosotros y a través de nosotros para lograr su bien. Y es lo que Santiago nos dice también cuando nos dice que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, es inútil. Nosotros fuimos salvos para buenas obras. Es el fruto de nuestra salvación para hacer el bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice la Biblia que debemos hacer todo el bien que podamos, mientras podamos, a donde quiera que estemos.
en Gálatas 6:10. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí está, hermano, hermana. Dios nos salvó para hacer el bien. Llegamos a ser instrumentos, agentes de su obra. Entonces, Pablo usa la palabra oportunidad, porque Pablo también nos recuerda que tenemos un tiempo, una temporada. Tenemos un tiempo limitado para hacer el bien. Dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Literalmente se refiere al hecho de que ese tiempo va a ser redimido. Un día el tiempo que Dios nos ha dado va a terminar aquí en la tierra y esa ventana se va a cerrar. Entonces tienes que aprovechar esa ventana que Dios te ha dado a ti. Es la oportunidad que no va a estar disponible para siempre. Cada vida tiene una fecha de caducción y tenemos que usar ese tiempo antes de que se caduque. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado esto, pero a nuestra casa nos llegan el correo cupones, donde uno puede usar los cupones para que le hagan un descuento. Y de vez en cuando yo voy, veo un cupón, me gusta lo que veo, voy al restaurante y pongo mi orden y le entrego el cupón y el que me está ayudando, el cajero me dice, discúlpeme, pero ese cupón ya no sirve porque ya se expiró. Y cada vez que me pasa eso me decepciono yo mismo porque digo, bueno, pues la regué. Tuve la oportunidad de ahorrarme algunos centavitos, pero porque no usé el cupón antes de la fecha de caducción, no pude yo tomar esa oportunidad y tomar esa oferta, ese descuento. De la misma manera, a veces cuando nos dan a nosotros algunas tarjetas de regalo, les llaman gift cards. Estas tarjetitas tienen fechas de caducción también. Y si uno no las usa antes de la fecha de caducción, esa tarjetita ya no le sirve de nada. Bueno, en la misma manera, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la vida de toda persona tiene una fecha de caducción. Y esa fecha es el día o que mueras o el día que Cristo venga de regreso. La fecha que ocurra antes. Y esa fecha de caducción es una fecha que todos tenemos y solamente Dios la conoce. En otras palabras, no vamos a tener esa oportunidad para hacer el bien para siempre. Hay una ventana, hay un tiempo que tenemos y por eso Pablo nos dice, hay que aprovechar el tiempo, hay que utilizarlo para su bien. Ahora, ¿cómo entonces podemos nosotros tomar ventaja y aprovechar el tiempo? En primer lugar, tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. Hacer el bien quiere decir que nos vamos a enfocar no en nosotros, nuestros sueños, nuestros logros, sino en otros. Y ya vimos algunas semanas lo que Pablo nos dijo en Filipenses 2, del 3 al 4, cuando dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, alguien una vez dijo que cada vida existe por uno de dos propósitos, o para suplir una necesidad o satisfacer una avaricia. Suplir una necesidad o satisfacer una avaricia. Tu vida o va a estar enfocada en suplir las necesidades de otros o vas a vivir tu vida de acuerdo a alguna avaricia. Y si verdaderamente quieres que tu vida sea marcada por hacer el bien, todo comienza con una perspectiva más amplia que tu propia persona. En segundo lugar, pídele a Dios que crea oportunidades para que hagas el bien. En Colosenses 4:3, escuchen lo que Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Pablo lo que está diciendo aquí es que debemos orar para que Dios nos dé la oportunidad para compartir el evangelio. Miren, si tú oras que Dios abra puertas para que tú compartas el evangelio, esa es una oración que Dios siempre va a contestar, porque por eso estamos aquí, para compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación y para que otros vengan a los pies de Cristo a través de nosotros. Pero miren, estas cosas, estas oportunidades no siempre vienen en el tiempo que nosotros consideramos conveniente. Nomás mediten la vida de Jesús. ¿Se acuerdan el tiempo que Él estaba en un lugar importante cuando de repente se le deja venir una mujer que tenía una enfermedad y Él interrumpió lo que Él estaba haciendo para sanarla? ¿O se acuerdan cuando Jesús estaba en la casa de alguien y de repente se dejó venir un grupo grande y mientras Él estaba predicando, de repente bajaron a un paralítico del techo de esa casa? ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús interrumpió su sermón, sanó al paralítico y predicó uno de los mensajes más importantes acerca del perdón. Miren, el punto es que a veces las oportunidades para hacer el bien están disfrazadas como interrupciones en tu agenda. A veces no vienen en el tiempo mejor indicado, de acuerdo a tu calendario. Pero cada vez que esas interrupciones ocurren es porque es el tiempo indicado por Dios. Cantamos un canto aquí en nuestra iglesia que dice algo así, que Dios lo hace todo hermoso en su tiempo, no en mi tiempo, no en tu tiempo, sino que en el tiempo de Dios. La Biblia dice que siempre debemos pedirle a Dios que crea estas oportunidades. Y en tercer lugar, cuando esas oportunidades llegan, hay que tomar ventajas de ellas que Dios nos ha dado y hacer el mayor bien en el momento indicado que Dios ha designado y hacer el bien mayor para afectar a las vidas más amplias que podamos para su honra y su gloria. Y saben, a veces Dios nos usa a nosotros y a veces Dios usa a otros. Por eso tenemos que esperar en su tiempo y también esperar en su providencia y soberanía. Me recuerda el tiempo que Pablo estaba determinado a predicar el evangelio en una ciudad llamada Bitinia. En Hechos capítulo 16, Pablo estaba en su segundo viaje misionero y él quería predicar el evangelio en Bitinia, pero de repente, mientras él iba para allá, dice el versículo 9 y 10 de Hechos, que dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para les anunciásemos el evangelio. Y miren cómo Dios obra a través de su Santo Espíritu. Le cierra la puerta a Pablo de ir a Bitinia. Y Pablo, por más que quería él ir para allá, Dios le cerró la puerta. Pero ¿qué pasa? Dios le abrió la puerta a Macedonia. ¿Es porque Bitinia no necesitaba escuchar el evangelio? Claro que sí. Pero Pablo no iba a ser el que Dios iba a usar en ese momento para Bitinia. Él tenía otro plan para Pablo. Y ese plan era que él iba a ir a Macedonia. Miren, de la misma manera, a veces lo que nosotros consideramos interrupciones, lo que nosotros consideramos retrasos, lo que nosotros consideramos desvíos, en realidad es la mano de Dios que nos está moviendo al lugar indicado a suplir la necesidad que a Él ha indicado. Miren, cuando yo pienso en este tema de hacer el bien en el momento que Dios nos ha dado, me pongo a pensar como personajes como Esther. Esther, que su vida está escrita en el libro de la Biblia llamado Esther, fue una mujer que reconoció que era su tiempo. Era el tiempo preciso que Dios había asignado para ella, para salvar a su pueblo.
Y luego me pongo a pensar en personajes como José. Su vida entera es una ilustración de cómo la soberanía de Dios y su providencia mueven a José a través de circunstancias, adversidades. A veces abría puertas, otras veces las cerraba. Terminó en la prisión, pero de la prisión terminó en el palacio. Y vemos cómo José, a todo instante y en todo aspecto de su vida, ¿qué hizo José? Siempre hizo lo correcto, siempre hizo lo bueno. Y es por eso que el mensaje de hoy, principio número 10, estrategia para triunfar y tener éxito en un ambiente difícil y duro, es este. Haz lo correcto, hazlo bien siempre. Así como lo hizo José, así como lo hizo Esther, así como lo hizo Stockdale. No te preocupes si no sabes lo que va a suceder el mes que entra, el año que entra, los próximos 10 años. Dedícate a hacer lo bueno enseguida y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Te damos gracias, Dios, por ese mensaje. Gracias por hablarnos en este momento. Usa este mensaje para animarnos, para fortalecernos y para impulsarnos a hacer el bien que nos corresponde. Ayúdanos a reconocer cuándo es, Dios, que tú quieres que te sirvamos en algún lugar, en alguna manera, y que estemos siempre preparados para servirte y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Ánimo y adelante y sigamos haciendo el bien.